Walker Evans nació en una familia acomodada de Estados Unidos. En un primer momento, Evans no tenía pensado dedicarse a la fotografía. Él estudió literatura, y aunque dejara la carrera, siguió con un deseo frustrado de ser escritor. Es por ello por lo que en 1920 decide viajar a París y continuar con sus estudios literarios, lugar donde conoció la fotografía de Eugène Atget, centrada en escenas callejeras de la moderna ciudad parisina que estaba desapareciendo poco a poco. Un año más tarde volvió a Estados Unidos, donde para aliviar su bloqueo como escritor se interesó por la fotografía considerándola un medio para captar y mostrar la realidad cotidiana. Viviendo en Brooklyn, conoció al poeta Hart Crane y decidió las fotografías que realizó del puente de este distrito para ilustrar el libro de poesías de su amigo titulado The Bridge. Al comienzo de su carrera, sus trabajos tenían un aire europeo y experimental. Se dedicó a fotografiar edificios y personas sin que se dieran cuenta. En 1935 fue encontrado por la RA Research Administration del Departamento de Estados Unidos para hacer un estudio de América rural, un trabajo que reafirmó su excelencia en el estilo de la fotografía documental. Sin embargo, a pesar de estos y otros trabajos que realizó, destacamos uno de los grandes proyectos que realizó trabajando para la FSA, Farm Security Administration, la agencia sucesora del RA, una agencia estatal encargada de sopesar los daños que había causado la Gran Depresión de 1930 en las zonas rurales de Estados Unidos e intentar combatirlos. Para hacer ese trabajo de investigación fueron mandados varios fotógrafos, entre ellos Evans, para recoger pruebas con las que poder hacerse una idea de lo dañado que podían estar estas zonas. Así fue como comenzó a fotografiar las duras condiciones de las vidas rurales y el sentimiento de pesadumbre, mostrando su realidad a través de las imágenes sin adaptarlas ni cambiarlas, lo que reafirma que su intención es de captar la realidad sin maquillaje. Evans fue un fotógrafo muy relevante en su tiempo. En 1937 gozó el honor de ser el primer fotógrafo por el que se organizase una exposición exclusiva dedicada a sus obras en el Museo del Arte Moderno de Nueva York, American Photographs, que incluía 100 imágenes principales de 1935 a 1936 que en su conjunto mostraban su pensamiento sobre el país. Este hecho es importante, ya que, según Lincoln Kirstein, hasta hace poco muchos museos no estaban interesados en exponer fotografía. Evans destaca por su magnificencia en el estilo documental. A comienzos de la década de los 30, algunos fotógrafos descubren que pueden darles una perspectiva más poética a los hechos fotografiados. Este estilo se termina definiendo como la obra de Walker Evans, cuyas fotografías eran crudas, secas, estaban ausentes de emoción o muy ligadas a los hechos. Según John Satorsky, su trabajo parecía en un principio una antítesis del arte, rasgos que parecían más apropiados para un libro de contabilidad que para el arte. William Scott dice, el documental trata sobre la experiencia real, no imaginaria, de personas pertenecientes generalmente a un grupo de bajo nivel económico y social, inferior al del público a quienes se dirige el testimonio, y trata dicha experiencia de tal manera que intenta mostrarla como viva, humana y por regla general emocionante para ese público. Con estos ejemplos podemos llegar a la conclusión de Podemos considerar la fotografía documental una forma de reportaje social, ya que nos muestra tal y como es la vida de las clases sociales más desfavorecidas, cual situación es agravada por estas crisis, cuya finalidad es concienciar al espectador. Este tipo de fotografía tiene un arma bastante eficaz, la de poder despertar la conciencia social. En lo que respecta a su estilo fotográfico, se lo conoce por querer imágenes directas, frontales y simplificadas, algo influido por Atget. Así es como expone de forma muy realista escenas rurales cotidianas, provocadas por la Gran Depresión de 1930, caracterizadas por ser muy realistas y humanas. Buscaba transparencia en las fotos, y a pesar de su evasiva a interferir en la obra, tenía una clara intencionalidad. Él, como fotógrafo, destaca por detectar belleza en objetos cotidianos, y su principal objetivo fue realizar fotografías trascendentes. Además, en su obra podemos apreciar la influencia de los carteles ejercían sobre él, y que probablemente se debiera al hecho de que su padre era directivo en publicidad. Debemos tener en cuenta algunos asuntos sobre este fotolibro. En primer lugar, no es un catálogo de fotos. Es un libro donde se nos presenta sin ambigüedades las fotos como imágenes autosuficientes, no como ilustraciones o adornos de un texto. Ocupan toda la página. Además, la forma en la que las mismas están dispuestas sigue una lógica y orden determinados, recalcando que el libro no es una colección de obras aisladas. Su disposición invita al lector a reflexionar sobre los temas expuestos. Finalmente, el libro contiene un ensayo realizado por Lincoln Kirstein, quien también se encargó de la exposición fotográfica en su momento, que está entre las piezas más originales de la crítica del arte. El fotolibro nos muestra la verdadera sociedad americana de los años 30 y lo que ocurre en el país. Podemos dividirlo en dos partes. En la primera parte, el autor nos muestra casas, mujeres y hombres con diferentes ropas en diferentes espacios. Podemos completar a mujeres y hombres ricos arreglados de la gran ciudad, intercalado con personas de la clase obrera que van a trabajar o que se encuentran pasando el rato con su familia y amigos. Es muy notorio que a lo largo de esta primera parte observamos riqueza y pobreza, una disposición de las imágenes que contrasta mucho y muestra las consecuencias de la Gran Depresión de una forma bastante cruda. La segunda parte es bastante característica porque no encontramos a nadie, a ninguna persona, en contraposición a la primera. Evans nos muestra planos más amplios y detallados de diferentes ciudades del país como carreteras, patios y jardines,
fábricas, medios de transporte, iglesias y lo más importante, las casas. El autor expone los barrios, e igual que en la primera parte, aquí vemos los espacios que conforman Estados Unidos, sin intentar glorificarlos o mostrarlos diferentes. Evans tenía una gran pasión literaria, y esto le ayudó a mantener en sus fotografías una narrativa muy característica y peculiar. La disposición de las imágenes en la exposición y el fotolibro trata de crear conexiones mediante la interacción de estructuras pictóricas y temas con la intención de llamar la atención del espectador e invitarlo a ser partícipe en la mejora de su país.